Hay una madera que huele diferente cuando va a ser para alguien. No sé cómo explicarlo, pero los que trabajamos la madera desde chicos lo sabemos. El pino huele a resina y a sierra, el cedro huele a algo más oscuro, más viejo, y el encino simplemente huele a tierra. Pero hay veces que la madera huele a otra cosa, a algo que no tiene nombre. Eso fue lo primero que debía haber notado, pero lo dejé pasar porque uno siempre deja pasar las cosas que no quiere entender. Me llamo Aurelio Mendoza Ríos. Tengo 42 años y trabajo la madera desde los 16, cuando mi tío Ezequiel me enseñó en su taller de la colonia Guerrero, aquí en Tepic, Nayarit. Nunca me fui de aquí. Otros se fueron al norte, otros se fueron al DF. Pero yo me quedé porque la madera me quedó. Tengo mi taller en la calle Francisco I. Madero, casi llegando al mercado Emiliano Zapata, entre una papelería y una tienda de regalos religiosos que siempre huele a copal. Eso es lo que recuerdo antes de que todo cambiara, ese olor a copal mezclado con mis aserrines. El encargo llegó un martes de octubre, que en Tepic ya empieza a bajar el calor, pero todavía no se siente el frío de verdad. Ese frío que viene del Cerro de San Juan y que te mete en los huesos cuando llegas a diciembre. Entró un señor al taller, delgado, con sombrero de palma, de esos que ya casi nadie usa. Se llamaba Gumersindo, me dijo. Gumersindo Palafox. Traía un papel doblado con medidas escritas a mano, con tinta azul, como si las hubiera anotado con cuidado y tiempo. Medidas de un ataúd. Eso fue lo que me pidió. Un ataúd de madera de cedro, con acabado oscuro, sin adornos de metal, sin tapizado interior de satín, solo madera. Sencillo pero bien hecho, me dijo, como para alguien que se merece algo digno pero no pretencioso. Le pregunté para cuándo lo necesitaba. Me dijo que no había prisa, pero que tampoco debería tardarse más de 3 semanas. Le pregunté si era para un familiar. Me miró un momento antes de contestar, de ese modo en que la gente mira cuando está pensando qué tan honesta quiere ser. Me dijo que era para alguien que todavía no había muerto, que era un encargo adelantado, que la persona ya sabía de su propia muerte y quería tener su ataúd listo. Eso pasa, me dije. Pasa más de lo que uno cree. Gente mayor, gente enferma, gente que quiere dejar todo en orden. No era la primera vez que me pedían algo así. Le dije que sí, que en 3 semanas lo tenía. Me dejó la mitad del pago en efectivo, me dio un número de teléfono escrito en el mismo papel de las medidas, y se fue. No me pregunté mucho más. Las medidas eran raras, no en el sentido de que fueran imposibles, sino en el sentido de que eran muy exactas, demasiado exactas. La mayoría de los encargos de ataúdes vienen con medidas estándar, o con medidas aproximadas de la persona fallecida. Pero estas medidas tenían hasta los milímetros escritos, 1,73 m de largo, 42 centímetros de ancho en los hombros, 31 en los pies, como si alguien hubiera medido a una persona dormida con una cinta métrica y hubiera anotado todo sin perder ni un milímetro. Eso debía haberlo pensado más, pero no lo pensé. Agarré mi cedro, empecé a medir, empecé a cortar. La primera noche que dormí después de haber comenzado el trabajo, soñé con una mujer. No era un sueño borroso de esos que se olvidan al despertar. Era nítido, casi molesto de tan claro. La mujer estaba parada en un cuarto que no reconocí, con las manos juntas al frente, mirando hacia una ventana por donde no entraba nada de luz. Tenía el pelo largo, negro, y usaba una blusa de flores que parecía de las que venden en los mercados populares. No me miró, no me habló. Solo estaba ahí, de espaldas casi, inmóvil. Y en el sueño yo sabía, con esa certeza sin explicación que solo tienen los sueños, que ella era para quien estaba haciendo el ataúd. Me desperté, y lo primero que pensé fue que era un sueño normal, que estaba pensando en el trabajo, nada más, que el inconsciente a veces trabaja así. Me hice un café de olla, el que me enseñó a hacer mi mamá con canela y piloncillo, y me fui al taller. Seguí con la madera. El cedro olía bien. Olía como siempre huele el cedro, oscuro y viejo. Y por un rato estuve bien. Pero cuando estaba cepillando una de las tablas laterales, sentí que alguien me estaba mirando desde la puerta.
Me volteé y no había nadie, solo la calle, un camión que pasaba hacia el mercado, una señora con su bolsa de mandado. Nada. Seguí trabajando. Mi compadre Rodrigo Ibarra pasó a verme esa misma semana. Rodrigo es soldador, vive en la colonia Las Puentes, y tiene la costumbre de pasarse a platicar cuando no tiene chamba, que es seguido. Es de esas personas que llenan el silencio con palabras sin darse cuenta de que a veces el silencio es necesario. Le conté del encargo así nomás, como platica uno de su trabajo. Le dije lo de las medidas exactas, lo del señor del sombrero de palma. Rodrigo se quedó callado un momento, que en él es raro, y me dijo, ¿y quién es la persona? Le dije que no lo sabía. Me dijo, qué raro, compa, eso me da mala espina. Y se rió, porque Rodrigo siempre convierte todo en chiste para no quedarse con el peso. Pero yo vi que no se rió con los ojos. El segundo sueño fue diferente. Ya no estaba la mujer parada de espaldas, ahora estaba recostada, en el ataúd. En mi ataúd, el que yo estaba construyendo, que en el sueño ya estaba terminado, y tenía ese acabado oscuro que me había pedido Gumersindo. La mujer estaba con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el estómago, con la misma blusa de flores. Y yo estaba parado al lado mirándola, y en el sueño sentía algo que no era miedo exactamente. Era más como reconocimiento, como cuando ves algo que ya sabías pero no querías saber. Empecé a rezarle a la Santa Muerte. Tengo una imagen pequeña en el taller, de las que venden en la tienda religiosa de junto, de barro pintado, con su hoz y su globo terráqueo. No soy de los que le rezan seguido, pero sí creo en ella. Creo que cuida a los que trabajamos con cosas que otros no quieren tocar. La muerte, la madera de los muertos, el silencio de los talleres nocturnos. Le puse una veladora blanca y le pedí que me protegiera. Que si había algo en ese trabajo que yo no estaba entendiendo, me lo quitara de encima o me lo explicara. Esas cosas uno las pide sin saber muy bien qué está pidiendo. Mi vecina Consuelo Verduzco me vio poner la veladora desde la banqueta. Consuelo tiene como 60 años, siempre está barriendo su pedazo de calle aunque no haya nada que barrer, y sabe más de lo que aparenta. Me preguntó para quién era la veladora. Le dije que para la niña Blanca, que me había llegado un trabajo raro. Ella no dijo nada por un momento. Luego me dijo, oiga, don Aurelio, ¿y los sueños? Le pregunté cómo sabía que estaba soñando. Me dijo que se le notaba en la cara, que tenía cara de quien sueña cosas que no quiere soñar. No le pregunté más y ella tampoco me dijo más. Se metió a su casa y cerró la puerta. Seguí construyendo. Las tablas iban tomando forma, las uniones quedaban perfectas, como siempre me salen cuando trabajo cedro, porque el cedro es una madera que obedece. Pero había algo en el olor. Ya lo dije antes, hay maderas que huelen diferente cuando van a ser para alguien. Esta madera olía a algo que no era solo cedro, era más húmedo, más cercano, como si ya estuviera dentro de algo aunque todavía no estuviera terminada. Lo respiré varias veces, pensando que me estaba volviendo loco, y seguí con el trabajo. La tercera semana llamé al número que me había dejado Gumersindo para decirle que el ataúd estaba casi listo. El teléfono sonó varias veces, y luego contestó una voz de mujer. Le dije que buscaba al señor Gumersindo Palafox, que era por un encargo. La mujer se quedó callada un momento y luego me preguntó cómo me llamaba. Le dije mi nombre. Me dijo que Gumersindo era su papá y que había muerto hacía 2 meses. Me quedé con el teléfono en la mano sin saber qué decir. Le dije que lo sentía mucho, que debía haber algún error, que él había venido a mi taller apenas 3 semanas antes. Ella me dijo que eso era imposible, que él había muerto en septiembre, que si yo tenía un encargo de él, debía ser algo pendiente que había dejado antes de morir. Y colgó. Me senté en el banco de madera que tengo junto a la sierra, y no hice nada por un rato. Afuera pasaban camiones, pasaban voces, pasaba Tepic con su ruido normal de ciudad mediana que no termina de ser grande, y yo estaba sentado con ese ataúd a medio metro de mí, casi terminado, oliendo a cedro húmedo, y no sabía qué hacer. Pensé en no terminarlo, pensé en quemar la madera, pensé en llamar a Rodrigo para contarle, pero al final hice lo que hace uno cuando no sabe qué hacer. Seguí trabajando.
Lo terminé un jueves. Le di el último barniz oscuro, lo dejé secar toda la noche, y al día siguiente quedó exactamente como me lo habían pedido, sencillo, digno, sin pretensiones. Bonito trabajo, me dije, aunque no quisiera admitirlo. Era un buen ataúd. Ese mismo viernes fui al mercado Emiliano Zapata a comprar mi despensa de la semana. Frijoles, arroz, chiles secos, el queso fresco que vende la señora del puesto 16. Y ahí, en el pasillo entre los puestos de verduras y las carnicerías, la vi. Era la mujer de los sueños, la misma blusa de flores, el mismo pelo negro largo. Caminaba con una bolsa de mandado en la mano, mirando los precios de los chiles con esa concentración que tiene la gente cuando cuida su dinero. No me miraba a mí. No sabía que yo existía. Me detuve. Siento que el tiempo también se detuvo, aunque sé que eso no pasa de verdad. La gente seguía pasando. Alguien me empujó levemente con una caja de huevos. El ruido del mercado seguía siendo el mismo ruido de siempre, pero yo estaba paralizado mirando a esa mujer que había visto 3 veces en mis sueños, recostada dentro del ataúd que yo había construido con mis propias manos, con las medidas exactas que alguien le había tomado sin que ella lo supiera. No me acerqué. No le hablé. No sé qué le hubiera dicho. ¿Qué le dices a alguien en esa situación? ¿Le dices que soñaste con ella muerta? ¿Le dices que construiste el ataúd donde va a quedar? Hay cosas para las que no existe el lenguaje adecuado. Ella agarró sus chiles, los pagó, y siguió caminando por el pasillo hasta que la perdí entre la gente. Salí del mercado sin comprar nada. Caminé hasta mi taller sin pensar en nada concreto, solo caminando, sintiendo el aire de Tepic en octubre que ya empieza a oler a algo diferente, como a año que se acaba. Entré al taller y me quedé parado frente al ataúd terminado. Le pregunté a la Santa Muerte, en voz alta, ahí solo en el taller, ¿qué se supone que haga yo con esto? No hubo respuesta, claro. Nunca hay respuesta cuando uno pregunta esas cosas en voz alta. La veladora blanca seguía prendida. La imagen de barro me miraba con sus ojos sin ojos. Rodrigo vino esa noche sin avisar como acostumbra. Le conté todo. Lo de Gumersindo muerto, lo de la mujer en el mercado, lo de los sueños. Me escuchó sin interrumpirme, lo cual en él es casi milagroso. Cuando terminé de hablar me dijo, «Compa, eso te lo mandé a decir y no me hiciste caso. Le dije que nunca me había dicho nada así». Me dijo, «Te dije que daba mala espina, eso es lo mismo». Se rió, pero tampoco esta vez se le rieron los ojos. Me preguntó qué iba a hacer con el ataúd. Le dije que no lo sabía, que seguía esperando que alguien viniera a recogerlo, que el número de teléfono ya no servía para nada, que no había ningún nombre más con quien contactarme. Rodrigo me dijo que lo quemara, que lo sacara al patio y lo prendiera esa misma noche. Le dije que no podía quemar un buen trabajo así nomás, que era cedro de calidad, que había tiempo y esfuerzo en esa madera. Rodrigo me miró como me miran los que saben que uno está buscando razones para no hacer lo que debe hacer. No lo quemé esa noche, tampoco la siguiente. El ataúd sigue en mi taller. Han pasado 6 semanas desde que lo terminé. Nadie ha venido a recogerlo. He pasado frente al mercado Emiliano Zapata varias veces, buscando sin querer buscar a la mujer de la blusa de flores, pero no la he vuelto a ver. A veces pienso que la vi mal, que mi mente me jugó una broma, que la cara de los sueños se la puse yo a una desconocida. Pero sé que no fue así. Uno reconoce lo que reconoce, aunque no quiera. Consuelo me dijo hace unos días, barriendo su pedazo de banqueta sin mirarme, «Don Aurelio, hay trabajos que uno hace sin saber que ya estaban escritos desde antes». No le pregunté qué quería decir. Creo que lo entiendo de todas formas. La Santa Muerte sigue en su lugar del taller, con su veladora que cambio cada semana. No le pido nada nuevo. Solo le agradezco que todavía me deje trabajar, que todavía me deje llegar a mi banco en las mañanas, que todavía huela el cedro y el pino y el encino, como siempre los he olido. A veces, cuando estoy lijando alguna pieza y el taller se llena de ese polvo fino que la madera suelta, miro de reojo el ataúd y pienso que está esperando. No a que alguien lo recoja.
a que llegue lo que ya está decidido que llegue. Eso es lo único que entiendo de todo esto, que yo no hice ese trabajo porque Gumersindo Palafox me lo encargó. Lo hice porque alguien, desde un lugar donde no se toman decisiones con sombrero de palma ni con papeles doblados, ya había decidido que ese ataúd tenía que existir, y que yo era el que tenía que hacerlo. No sé por qué yo, no sé por qué ahora, pero la madera obedece, siempre he dicho eso, y a veces, el que obedece, soy yo. Sigo trabajando, sigo llegando al taller en las mañanas, sigo haciendo mesas, sillas, puertas, marcos, y el ataúd sigue ahí, en la esquina, cubierto con una lona de plástico azul que le puse para que no le cayera polvo. Oscuro, sencillo, digno, exactamente como me lo pidieron. Soy carpintero desde que tenía 16 años. Lo aprendí con mi tío Genaro, en su taller de la colonia Morelos, aquí en Tepic. Él olía siempre a barniz y a tabaco mascado, y cuando lijaba una tabla lo hacía con una calma que yo nunca entendí del todo, como si el tiempo no le importara. Eso fue lo primero que me enseñó. La madera no se apura. Yo tardé años en creerle. Me llamo Aurelio Samarripa. No soy nadie conocido, no tengo taller propio ni camioneta rotulada. Trabajo desde el patio trasero de mi casa, en la calle Amado Nervo, casi esquina con Insurgentes, donde el pavimento siempre está levantado por las raíces de un ficus que nadie ha querido tumbar en 30 años. Mi vecina Esperanza dice que ese árbol tiene dueño, que alguien lo plantó a propósito para que la calle nunca se arreglara. Yo no le discuto. Esperanza es de esas personas que saben cosas que uno no debería saber. El problema empezó en el invierno del año pasado, cuando los encargos se fueron secando. Así de simple. Primero me canceló el señor que quería una alacena para su negocio en el mercado González Ortega. Luego una señora de la colonia Ciudad del Valle me avisó por mensaje que ya no iba a ocupar los marcos que le había cotizado. Y así, uno por uno, los clientes fueron desapareciendo sin razón. No hubo pelea, no hubo mal trabajo, simplemente dejaron de llamarme. Pasé casi 3 meses sin un solo encargo. Mi compadre Rubén Palafox, que vende materiales en la calle Moctezuma, me regaló unas tablas de cedro que tenía arrumbadas porque le estaban ocupando espacio. Para que no te quedes sin hacer nada, me dijo. Las tablas las fui trabajando sin destino, haciendo molduras que nadie me había pedido, ensamblando piezas que no iban a ningún lado. Mi hija mayor Daniela, que tiene 15 años, y me mira con esa manera que tienen los hijos de ver a sus padres cuando empiezan a dudar de ellos, me preguntó una tarde si íbamos a estar bien. Le dije que sí. Era mentira. Fue Esperanza la que me habló de la santa. No fue una conversación larga ni dramática. Estábamos en la banqueta, ella regando sus macetas de siemprevivas, yo fumando apoyado en la reja, y ella me dijo que su cuñado había pasado por algo parecido, que le había pedido trabajo a la niña Blanca, y que en una semana ya no se daba abasto. Yo no soy muy creyente. Bueno, soy creyente de esa manera mexicana, en la que uno cree en todo y en nada al mismo tiempo. Le pregunté cómo le había pedido. Ella me explicó sin levantar los ojos de sus macetas. Vela blanca, agua, tabaco y pedirle de corazón. Pero tienes que estar seguro de lo que pides, me dijo, porque ella cumple, y a veces cumple de más. No lo pensé demasiado. Esa noche puse una vela en el taller. Acomodé un vaso de agua y dejé un cigarro que no era mío, que se lo había pedido a Rubén esa misma tarde con cualquier pretexto. Le hablé en voz baja, como hablo cuando no quiero que Daniela me escuche. Le dije que solo necesitaba trabajo, que sabía hacer bien las cosas, que no iba a decepcionar. Me quedé dormido en el banco de trabajo, entre el olor del cedro y el humo que ya se estaba apagando. A los 4 días me llamó un hombre que se presentó como ingeniero Montoya. Voz seria, frases cortas, el tipo de persona que no explica más de lo necesario. Me dijo que le habían recomendado, que necesitaba una puerta para una propiedad que estaba remozando en el fraccionamiento Las Brisas. Fuimos a verla. Era una casa de los años 70, paredes de tabique rojo, ventanas angostas, un jardín que había sido bonito y ahora era puro pasto crecido.
Me dio las medidas en un papel escrito a mano. 2 metros con 43 centímetros de alto, 94 de ancho. Medidas extrañas. Las puertas estándar no son así. Le pregunté si tenía un diseño en mente. Me pasó una foto desde su teléfono. Era una puerta antigua, muy trabajada, con paneles en relieve que formaban algo parecido a cruces, pero no del todo, como si el artesano hubiera empezado a hacerlas y luego se hubiera arrepentido a la mitad. La hice en 12 días. Quedó bien. Me pagó sin regatear, en efectivo, y antes de irse, me preguntó si podía darle mi número a unos conocidos que también tenían necesidad de un buen carpintero. Le dije que sí. Esa semana me llamaron 3 personas más. Durante los meses siguientes no paré. Rubén me decía que le alegraba verme ocupado otra vez, que se lo notaba en la cara. Daniela volvió a hablarme con esa confianza que los hijos retiran cuando sienten que algo anda mal. Yo estaba contento, o algo parecido a contento. Había una cosa rara que no sabía cómo nombrar. Todos mis clientes me pedían puertas, solo puertas. Ninguno quería muebles, ninguno quería marcos, ni escaleras, ni libreros, solo puertas, y todas con medidas fuera de lo común, algunas demasiado altas, otras demasiado angostas, una que me encargaron con un vano de apenas 70 centímetros de ancho, como si quien fuera a usarla nunca necesitara entrar con algo en las manos. El quinto encargo fue diferente. Me lo trajo una mujer que se llamaba Soledad Ibarra. Tendría unos 50 años, vestida sin pretensiones, con esa manera de moverse de la gente que ha cargado cosas pesadas toda su vida. Me dio las medidas escritas en una hoja de cuaderno, con letra apretada, y me dijo que la puerta era para una habitación que necesitaba quedar bien cerrada. Así lo dijo, no para entrar ni para salir, sino para quedar bien cerrada. No le pregunté más. En ese momento pensé que era una señora con alguna manía, o que guardaba algo valioso y quería una puerta sólida. Uno aprende a no meterse en los asuntos de los clientes. Lo que me hizo pensar fue cuando fui a instalarla. La dirección que me dio Soledad era una casa en la colonia Jacarandas, pero al llegar me di cuenta de que no era exactamente una casa. Era una propiedad que llevaba años sin habitarse. Las ventanas tapiadas, la fachada descascarada, una cadena en el portón principal. Soledad llegó al poco rato con una llave vieja y me abrió. Por dentro olía a encierro, a humedad vieja, a algo que no supe identificar, pero que me recordó vagamente al olor del taller de mi tío cuando dejaba madera mojada demasiado tiempo. Me llevó hasta el fondo del pasillo, a un cuarto que no tenía ventanas y cuya puerta original alguien había quitado de los goznes, dejando solo el marco vacío. Instalé la puerta que había hecho. Quedó perfecta. Soledad la abrió y la cerró 2 veces, asintió y me pagó. Antes de salir se quedó parada frente a la puerta cerrada, con las manos juntas, y movió los labios en silencio durante unos segundos. No le dije nada. Me fui rápido. Esa noche le pregunté a Esperanza, por encima de la barda, si sabía algo de esa casa en Jacarandas. Ella se tardó en responder. Me dijo que hacía años había pasado algo ahí, que una familia había tenido problemas, que alguien había muerto en circunstancias que nadie terminó de explicar bien. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté. Esperanza me miró de una manera que no le había visto antes. De los que no se cuentan, me dijo, y se metió a su casa. Empecé a buscar por mi cuenta, no de manera obsesiva, solo buscando los nombres de las calles y las colonias donde había instalado mis puertas. Lo que fui encontrando, lo fui anotando en un cuadernito que guardo en el taller, debajo del banco de trabajo. La casa de las brisas del ingeniero Montoya, una nota en un periódico local de 2009, hablando de una mujer que había desaparecido ahí. La propiedad de la colonia Ciudad del Valle, donde instalé una puerta angosta de madera oscura. Un expediente de la Comisión de Derechos Humanos, mencionando denuncias de una familia que nunca se resolvieron. Otro domicilio en la colonia Pemex. Nada en internet, pero Rubén me dijo cuando le describí la casa que ese lugar tenía mala fama desde que él era chico, que los vecinos de antes no querían ni pasar por esa calle de noche. No todos los lugares tenían historias documentadas.
Algunos solo tenían ese silencio particular que uno aprende a reconocer cuando lleva años entrando a casas ajenas. El silencio de los lugares donde algo quedó sin terminar, donde algo se detuvo y no encontró manera de seguir. Seguí trabajando. ¿Qué otra cosa iba a hacer? El trabajo no paraba. Los encargos llegaban por recomendación, siempre con medidas extrañas, siempre para lugares con esa misma atmósfera de cosa detenida. Rubén me preguntó una vez si estaba bien, que me veía raro. Le dije que el trabajo me tenía cansado. No era mentira del todo. La última puerta que instalé fue hace 3 semanas. El cliente era un hombre joven, no tendría más de 30 años, que se presentó como Ernesto Villanueva. Llegó al taller, sin avisar, cosa que no me gusta, y me dio las medidas de memoria sin sacar ningún papel. 2 metros con 60 de alto, 88 de ancho, madera de encino si podía conseguirla, paneles lisos sin ornamentos. Me preguntó cuánto tardaba. Le dije 2 semanas. Me dijo que perfecto, que él me avisaba dónde instalarla. Cuando me avisó, la dirección era un terreno en las afueras de la ciudad, por el lado de Mololoa, cerca del río. No era una casa. Era una construcción sin terminar, solo paredes de bloc sin aplanar y una losa de concreto encima. Adentro no había nada, piso de tierra, paredes desnudas, y en el fondo, un marco de puerta construido en la pared sin ninguna razón aparente, porque esa pared no daba a ningún otro cuarto. Daba hacia afuera, hacia la nada. Había tierra del otro lado, y un árbol, y el sonido del río. Ernesto Villanueva llegó mientras yo instalaba. Se quedó de pie sin hablar, con los brazos cruzados, observando. Cuando terminé y probé los goznes, él se acercó, abrió la puerta, miró hacia el otro lado y la cerró despacio. Luego sacó el dinero y me lo dio contado, sin que yo dijera nada. Antes de que me fuera me preguntó si yo entendía lo que hacía. Le dije que hacía puertas. Me dijo que sí, que eso era exactamente lo que hacía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el taller, con la luz del foco de 60 watts que tengo colgado desde hace años, y pensé en todas las puertas que había hecho en los últimos meses. Pensé en las medidas raras, en los lugares con historias inconclusas, en Soledad Ibarra rezando en silencio frente a una habitación que nadie iba a volver a usar. Pensé en lo que le había pedido a la santa esa noche en invierno, que nunca me faltara trabajo, que nunca me faltara. No sé qué cierran mis puertas. No sé si lo que queda del otro lado es algo que se puede nombrar, o si es solo ausencia, el peso de lo que pasó en un lugar y no encontró dónde irse. Tampoco sé si mis puertas sirven de algo, si el trabajo que hago tiene un sentido que yo no alcanzo a ver, o si simplemente soy un hombre que hace lo que sabe hacer y no hace preguntas. Lo que sí sé es que el trabajo no va a parar. Hay demasiados lugares en este mundo donde pasaron cosas que quedaron a la mitad, demasiadas habitaciones sin puerta, demasiados marcos vacíos esperando que alguien los llene, y yo sé hacer puertas. Las hago bien. Mi tío Genaro me enseñó que la madera no se apura, y yo aprendí a respetar eso. Cada pieza en su lugar, cada unión bien ajustada, cada hoja que cierra sin forzar y que sella sin quedar pegada. Esta mañana me llamó alguien que no se presentó. Me dio una dirección y unas medidas, y antes de colgar me dijo que me iba a pagar bien. Anoté todo en el cuadernito. Esta tarde voy a ir a conseguir la madera con Rubén. Encino, si tiene. Esperanza estaba en la banqueta cuando salí. Me miró de esa manera suya, con los ojos entrecerrados como cuando el sol pega de frente, aunque no había sol esta mañana. No me dijo nada. Yo tampoco. Seguí caminando hacia la calle Moctezuma, con el cuadernito en la bolsa del pantalón y el olor del taller todavía en las manos. Mi papá olía a cedro. No sé si eso es lo primero que uno debería decir de su padre, pero es lo que más recuerdo cuando cierro los ojos y trato de armarlo de nuevo en mi cabeza. Olía a cedro y a aceite de linaza, y cuando me abrazaba de chico, yo enterraba la cara en su pecho y respiraba ese olor como si fuera algo que pudiera guardar adentro para siempre. Se llamaba Rosendo, Rosendo Vargas Huerta,
y era el mejor carpintero de toda la colonia Guerrero, en Tepic, Nayarit. No lo digo yo solo, lo decía don Gilberto, el de la ferretería de la calle Morelos, que le compraba las piezas sobrantes para revender. Lo decían los clientes que llegaban desde Xalisco nomás a pedirle un ropero o una cama labrada. Mi papá trabajaba despacio, con una paciencia que yo nunca pude aprender bien, y cada pieza que salía de sus manos tenía algo que no sabría explicar, una especie de carácter, como si la madera se hubiera acomodado sola al lugar donde siempre quiso estar. Yo aprendí a su lado desde los 12 años, primero lijando, después midiendo, después cortando. Me enseñó a leer la veta de la madera como si fuera un mapa, a respetar los nudos, a no forzar el formón cuando la madera no quiere ceder. Me decía, la madera te avisa, Cirilo, si la escuchas, te enseña. Si la fuerzas, se rompe y te lleva el dedo. Nunca me llevó el dedo, pero sí me fui 2 uñas aprendiendo a escuchar. Murió un martes de febrero, en el IMSS de aquí de Tepic, con las manos encima de las cobijas y los ojos mirando al techo. Tenía 71 años y un corazón que, según el doctor Meléndez, había estado trabajando con esfuerzo desde hacía mucho tiempo. No hubo gran drama, simplemente se fue, como quien termina una pieza y la deja sobre el banco de trabajo. Yo tenía 43 años cuando eso pasó, y me quedé solo en el taller. El taller es una bodega grande en la parte de atrás de la casa donde crecí, en la calle Insurgentes, casi llegando a la Avenida México. Mi mamá murió antes que él, así que la casa quedó para mí. Mis 2 hermanas, Consuelo y Beatriz, viven en Guadalajara. Vienen en Navidad, a veces en Semana Santa. El resto del año, la casa y el taller son solo míos, y del silencio que desde que murió mi papá aprendí que también ocupa espacio. Los primeros meses no pude trabajar bien. Entraba al taller, agarraba alguna herramienta, y al ratito ya estaba sentado en el banco con las manos sobre las rodillas, mirando la viruta en el piso. No lloraba, no era eso. Era más como si el taller me pesara, como si el aire adentro fuera más denso que afuera. Mi vecina, doña Amparo Cárdenas, que tiene como 70 años y vive sola desde que su marido se fue con otra hace 20, me llevaba comida los primeros días. Ella fue la que me habló de un altar que había armado en su cuarto para la Santa Muerte. No me lo dijo de golpe, me lo fue contando poquito a poco, como quien no quiere asustar. Me dijo que ella le rezaba para que su hijo Martín, que vive en Los Ángeles, no le pasara nada malo, y que a veces cuando le pedía algo de corazón, sentía que algo le respondía. No con palabras, me aclaró, sino con cosas que pasaban. Yo no soy una persona muy religiosa, bautizado, sí, pero de ahí para acá la fe se me fue quedando rezagada en algún momento de la vida adulta. Sin embargo, el duelo hace cosas raras, te deja en un lugar donde la lógica no alcanza a llegar, y entonces empiezas a buscar por donde puedas. Una noche fui a donde doña Amparo y le pedí que me enseñara cómo se le hablaba a la Santa Muerte. Ella no me juzgó. Me miró un momento, asintió y me llevó a su cuarto. La figura era pequeña, de yeso pintado de negro, con una guadaña y un globo terráqueo. Había flores de cempasúchil casi secas, un vaso con agua, una vela morada. Doña Amparo me dijo que no había fórmula, que nomás se le hablaba de verdad, sin rodeos, sin pedir lo imposible. Esa noche regresé a mi casa y me fui al taller. Prendí la luz. Me senté en el banco donde mi papá se sentaba siempre y hablé en voz baja. No sé si le hablé a ella o a él. Le dije que lo extrañaba, que el taller sin él era como una herramienta sin filo, que si había algo, cualquier cosa, que me dejara volver a escucharlo aunque fuera un momento, aunque fuera un golpe en la pared. No pasó nada esa noche, pero 3 días después, estaba yo lijando un panel de pino cuando escuché un golpe seco en la pared del fondo, uno solo, como cuando alguien le pega a la madera con el puño. Me quedé quieto. Esperé. No volvió a pasar. Pensé que había sido algo afuera, algún vecino, algún animal. Al día siguiente, 2 golpes. Después de una semana, los golpes eran más o menos constantes, siempre del mismo lado.
siempre en el fondo del taller donde mi papá colgaba sus formones. Y lo raro, lo que debería haberme detenido desde entonces, es que no me asustaron. Los recibí como si fueran algo que había pedido y que llegaba con retraso, como paquete de correos. Mi amigo Evaristo, el Varo, que trabaja en el rastro municipal y viene al taller de vez en cuando a platicar, me dijo que los golpes seguramente eran ratas en el cielo raso. Le dije que no, que el sonido venía de la pared maciza. Me miró como me miran las personas cuando no quieren llevarle la contraria a alguien que está de luto. Lo que vino después de los golpes fue distinto. No sé cómo describirlo sin que suene a exageración, porque en ese momento tampoco supe procesarlo del todo. Una tarde estaba yo trabajando en un encargo, una mesa de comedor de roble que me había pedido una señora de la colonia Burócratas, y me trabé en el ensamble de las patas. Era una junta de caja y espiga que siempre me había costado trabajo. Me senté a pensar, y en eso escuché, muy quedito, casi como si viniera de lejos, una voz que decía: «Dale vuelta, mide desde el centro». Me levanté de golpe. El taller estaba solo. Salí, miré el patio. Nadie. Doña Amparo estaba en su casa. Lo sabía porque había luz en su ventana. No había nadie más. Volví a entrar. Me quedé parado un momento. Y luego, casi sin pensarlo, hice lo que la voz había dicho. Di vuelta a la pieza, medí desde el centro. La junta entró perfecta. Me quedé mirando eso por un buen rato. No le conté a nadie. Ni a Álvaro, ni a Evaristo, ni a mis hermanas. Seguí trabajando. Y la voz siguió llegando. Siempre cuando me trababa en algo, siempre con indicaciones cortas y precisas. Deja secar una hora más. Usa el cepillo de desbaste primero. Esa veta va a abrirse. Refuérzala por abajo. Era la forma de hablar de mi papá. Sus mismas palabras, sus mismos ritmos. El Varo vino un jueves y me vio trabajar una pieza con una técnica de ensamble que yo nunca había hecho solo antes, una especie de unión a inglete reforzada con clavija, y me preguntó dónde la había aprendido. Le dije que la había recordado. Él asintió, pero me miró raro. Las piezas que empecé a producir en esos meses eran distintas. No sé cómo explicarlo técnicamente, pero los clientes lo notaban. La señora de la colonia Burócratas le habló a una conocida, esa conocida le habló a otra, y para abril yo tenía más encargos de los que podía cumplir solo. Don Gilberto de la ferretería me dijo que estaba trabajando como su papá en sus mejores años. Yo le agradecí y cambié el tema. El dinero empezó a alcanzar de otra manera. Pude arreglar el techo de la bodega, que tenía años con una gotera. Pude comprarme herramienta nueva. Pude mandarle algo a mi hermana Beatriz, que estaba pasando un momento difícil con sus hijos. Y en todo ese tiempo, seguí escuchando la voz. Me acostumbré tanto que casi dejé de cuestionarla. Era parte del taller, como el olor a aserrín o el ruido de la sierra de la vecindad de enfrente. Llegaba cuando la necesitaba, me decía lo que tenía que hacer, y yo lo hacía. No le pregunté nada. No intenté hablarle de regreso. Tenía miedo de que si le preguntaba algo, se callara para siempre, y no quería perder eso otra vez. Pero una noche de octubre, llovía y en Tepic cuando llueve en octubre es una lluvia que apaga todo, que hace que el mundo se encoja, estaba yo terminando un librero para un cliente de la colonia Lindavista. Un trabajo sencillo, pino barnizado, nada del otro mundo. Y mientras acomodaba los tablones la voz llegó. Normal, con su tono de siempre, pero dijo algo que no tenía nada que ver con el trabajo. «Cirilo, hay una caja bajo el piso, del lado derecho, debajo del banco. Destrábala». Me quedé helado, primero porque yo no sabía de ninguna caja, segundo porque mi papá nunca me habló de ninguna caja, tercero porque la forma en que lo dijo era distinta. No era el mismo ritmo, era más directo, más urgente, como si algo estuviera apurado. Me quedé quieto varios minutos. La lluvia golpeaba el techo de lámina, la vela que tenía prendida en la repisa, una costumbre que había agarrado en estos meses sin saber bien por qué, parpadeó aunque no había corriente de aire. No fui a buscar la caja esa noche. Al día siguiente llamé a don Gilberto.
Le pregunté, como al desgaire, si él sabía si mi papá guardaba algo especial en el taller, algo personal. Me dijo que Rosendo era muy reservado, que no hablaba de cosas suyas, pero que una vez, hace muchos años, le había comentado que en su taller tenía cosas que no eran para todos. No supo decirme más. Fui a ver a doña Amparo. Le conté todo, por primera vez desde que empezó todo esto. Ella me escuchó sin interrumpirme, con las manos sobre la falda y los ojos fijos en mí. Cuando terminé, tardó en hablar. Me dijo que ella no era ninguna experta, que lo que le rezaba a la Santa Muerte era con fe, pero que la fe no siempre controla lo que llega. Me dijo, y esto me quedó muy adentro. A veces uno abre una puerta y entra quien uno quería, pero las puertas no distinguen. Esa noche no entré al taller. La noche siguiente tampoco. A la tercera noche, la voz llegó afuera, no en el taller, en mi cuarto, muy bajita, casi como respiración. Dijo mi nombre 2 veces. Me senté en la cama. Encendí la luz. Miré el cuarto vacío y sentí algo que no había sentido en todos estos meses, de golpes y voces y piezas perfectas. Sentí que algo me observaba sin que yo pudiera verlo. Fui al taller la mañana siguiente con luz del día. Moví el banco. Levanté 3 tablones del piso, uno por uno, hasta que encontré bajo el tercero una lata de manteca sellada con cinta. Adentro había papeles viejos, una foto de mis abuelos que yo nunca había visto, y un rosario de cuentas negras que no reconocí. No había nada más, ninguna explicación, ninguna instrucción. Volví a tapar el piso, puse los tablones en su lugar, devolví el banco a su sitio, y me quedé parado en medio del taller pensando en lo que doña Amparo me había dicho. Las puertas no distinguen. La voz no ha vuelto desde entonces. Hace 4 semanas que no escucho nada en el taller, ni golpes, ni indicaciones, ni mi nombre dicho en la oscuridad. Los encargos siguen llegando, porque la reputación ya está hecha, y las piezas que produje en esos meses hablan solas. Trabajo despacio, como me enseñó mi papá. Cometo errores que antes no cometía. Tengo que pensar más cada ensamble. A veces, cuando estoy lijando algo difícil, hago silencio y espero. No porque quiera que vuelva, sino porque todavía no sé bien qué fue lo que estuvo aquí. Y eso, que no sepa, es lo que más me pesa cuando apago la luz y cierro la puerta del taller.